Muy buenos días, queridos amigos. Es un honor presentar a ustedes este panel denominado ¿Cómo regular el outsourcing y no morir en el intento?, presentado y comentado por las firmas de consultoría Nuricumbo Partners y Sánchez de Bani. Lo anterior dentro de un ciclo de conferencias que estamos teniendo por parte de NEA, COMSE, FENG, Club 51 y Mundo Ejecutivo. A continuación, me permito presentar a los ponentes. Por un lado, tenemos a la firma Sánchez de Bani. Sánchez de Bani es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales, especialmente en industrias tales como la energética, la automotriz, de venta al detalle o retail, inmobiliaria, farmacéutica, manufacturera, entre otras. Como socios de esta firma y que hoy nos van a hacer el favor de hacer las presentaciones, tenemos a Guillermo Villaseñor. Guillermo cuenta con más de 20 años de experiencia en materia fiscal. Es asesor sobre aspectos fiscales relacionados con reestructuras corporativas, fusiones y adquisiciones. Y tenemos a Alfredo Kuffer Domínguez. Alfredo cuenta con más de 25 años de experiencia en asuntos laborales de alta complejidad. Codirige el área de práctica laboral, seguridad social y migratorio de Sánchez de Bani. Por parte de Nuricumbo Partners tenemos precisamente a su socio director, Armando Nuricumbo. Armando es contador público, egresado con mención honorífica por la UNAM. Cuenta con más de 25 años de experiencia en temas contables, fiscales y financieros. Actualmente es socio director de Nuricumbo Partners, una firma enfocada en apoyar a la alta dirección en proyectos especiales y confidenciales. Y no sé si gustes, Armando, ampliar un poquito este comentario. Sí, muchas gracias, Oscar. Pues nada más darle una bienvenida a nuestros colegas de Sánchez de Bani. Es el primer evento que hacemos de forma conjunta, es un gran honor. Y como decías, Oscar, también a pues esta red que hemos ido conformando con Negocios entre Amigos, Club 51, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y con el Grupo Mundo Ejecutivo, ¿no? Entonces es un gran placer estar aquí con todos ustedes y bueno, pues como firmas de consultoría trataremos de transmitir algo del análisis que estamos haciendo sobre este tema tan relevante que es el outsourcing. Buenos días, muchas gracias. Nada más quería ver si me escuchaban también. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias y buenos días a todos. Igualmente, muy buenos días. Pues sin mayor preámbulo entramos a la plática, que tiene como título ¿Cómo regular la subcontratación, outsourcing y no morir en el intento? Esta plática se refiere a hacer un análisis de los principales aspectos de la iniciativa de reforma en materia de subcontratación presentada por el Ejecutivo Federal recientemente, ¿verdad? Y como temas tenemos el primero, que es ¿en dónde estamos parados en términos de subcontratación laboral en México y el mundo? El modelo de seguridad social diseñado en el siglo pasado puede seguir siendo vigente en el siglo XXI. Esta parte, por favor, a cargo de Armando Nuricumbo. Gracias, pues sí, yo les quiero dar una breve introducción. Me voy a apoyar aquí de algunas láminas, si me lo permiten. Y es básicamente, pues, darles un poco la visión que tenemos nosotros de este tema, que no es privativo de México, ¿no? O sea, el tema del outsourcing, pues es un tema controversial y complejo por muchas razones. Para empezar, yo les diría, pues, ¿qué es el outsourcing, no? El outsourcing es un tema de especialización, es delegar actividades que no son tu actividad principal, ¿no? Como negocio, y que de alguna manera puedes hacerla de manera más eficiente, subcontratándolas con alguien más, ¿no? Eso puede ser con una empresa que esté en la esquina de tu casa o en otro estado de la República o en la India o en Filipinas o en China, ¿no? Realmente es un fenómeno global y realmente hay una razón de fondo de todo esto. O sea, hay mucha teoría administrativa, mucha literatura en cuanto a excelencia operativa, etcétera, que habla de la necesidad
de tener esta especialización. ¿Por qué? Porque como empresas pues no podemos ser buenos en todo, ¿no? Normalmente sí hay necesidad de especializarse de alguna manera. Y eso no es nada más un fenómeno reciente, o sea, es un tema genuino de administración. No distraer a la organización y a sus recursos con procesos en los que a lo mejor no tienes el expertise, no tienes la escala, y que los puedes hacer de forma más eficiente subcontratándolos, ¿no? Y de esa forma enfocarte en tu negocio clave y en satisfacer las necesidades de tus clientes. Entonces, esa sí hay una razón, digamos, de fondo administrativa, de eficiencia. Y bueno, hay países que se han especializado en este tema, ¿no? En el outsourcing, que ya, si nos vamos a un tema más especializado, pues hay toda una industria que se llama, una de ellas es BPO, ¿no? Business Process Outsourcing. La India, por ejemplo, se ha posicionado pues, como un país especialista en outsourcing, en temas desde contables hasta de desarrollo de tecnología, automatización de procesos, todo lo que es transaccional, conciliaciones bancarias, ¿no? Hemos visto compañías en América Latina que sus conciliaciones bancarias las hacen en la India o en algún país de Asia, ¿no? Entonces, la India, China, Filipinas, Polonia, el mismo México se ha hecho un jugador importante en temas de outsourcing, ¿no? Todo nuestro modelo maquilador, pues está basado en ese principio, de poder hacer cosas más baratas, más eficientes en otro lugar, en lugar de tener que hacer todo la misma empresa. Y bueno, al mismo tiempo, sí creo que hay un cambio de mentalidad en los trabajadores a nivel global, ¿no? O sea, la seguridad laboral, que antes pues, era un baluarte muy importante de todo el tema laboral, la realidad es que esa seguridad laboral cada vez es más una ilusión que una realidad, ¿no? Y por ahí traemos una estadística. En Estados Unidos hoy, el trabajador promedio tiene durante toda su carrera profesional entre 5 y 10 patrones, ¿no? O sea, van a cambiar de trabajo o ya están cambiando de trabajo 5 o 10 veces en su vida laboral. Y en el caso de las generaciones más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, los millennials o la gente que tiene entre 25 y 35 años de edad, es muy común que estén cambiando de empleo cada 2 años, ¿no? Y esto no solamente es porque a lo mejor el mundo es más dinámico, las empresas pues cambian ya más frecuentemente, ¿no? Hay muchas fusiones, adquisiciones, quiebras, pero también en la mentalidad de los trabajadores, cada vez los trabajadores piden más flexibilidad, independencia, movilidad, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que son cada vez menos los trabajadores que decidirían quedarse con un solo patrón toda la vida, ¿no? Aunque pudieran. ¿Por qué? Porque pues parte del desarrollo profesional, ¿no? Especialmente hablando de trabajadores de la información o trabajadores profesionales o con cierto grado de especialización, pues una forma en la que pueden mejorar su carrera es buscando nuevas fuentes de empleo y cambiando de trabajo para mejorar, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ya existe este concepto que se llama fuerza de trabajo contingente, ¿no? Que es realmente trabajadores en outsourcing, ¿no? Que en diferentes modalidades de outsourcing, que pueden ser desde freelancers o contratistas independientes, puede ser gente que ya tiene como una propia empresa pequeña para hacer algunos trabajos, o gente que está trabajando de tiempo parcial. Lo interesante es que esa fuerza de trabajo contingente hoy ya es 40% de la fuerza laboral total en Estados Unidos, ¿no? Es decir, son trabajadores que típicamente laboran en una empresa por proyecto, están en la empresa durante un periodo definido de tiempo para resolver un problema específico y no necesariamente se van a quedar o tienen la intención de quedarse con ese patrón toda la vida, ¿no? Con esa empresa. Entonces, creo que el problema es que eso pone en contradicho pues todo el modelo, digamos, de seguridad social, ¿no? Que era pues, una herencia muy fuerte de las luchas laborales del siglo XX, ¿no? Es una contradicción total contra ese modelo que nos costó mucho trabajo inventar en el siglo XX, esquemas basados quizás en una realidad que ahorita ya está cambiando fuertemente. Las compañías, como les decía, pues eran más estables en esa época, el mundo no cambiaba tan rápido,
sí podían haber instituciones que te garantizaran salud y pensiones al momento de retirarte. Y yo creo que una pregunta clave para este panel será ver si esos modelos de seguridad social continuarán siendo viables en el siglo XXI, ¿no? Nadie tiene esa respuesta, o sea, incluso gobiernos a nivel mundial no tienen esa respuesta todavía. Hoy sabemos que muchos de esos modelos de seguridad social están en crisis financiera por diferentes razones económicas o demográficas, ¿no? Entre ellas porque la forma en que estamos trabajando está también cambiando, entre ellas también porque el dar, por ejemplo, seguridad social o salud a millones de personas a través de una sola institución es difícil. Con lo de la pandemia veíamos por ahí una estadística el otro día. Si tú te atiendes en un hospital de IMSS versus con un hospital privado, las tasas de letalidad son muy diferentes, ¿no? Entonces, los sistemas de seguridad social que inventamos en el siglo XX nos están fallando, no nada más en México, sino a nivel global. Y digo, ya para terminar, también lo que estamos viendo ahora es que las empresas que están teniendo éxito en el siglo XXI son empresas innovadoras y disruptivas que se caracterizan por enfocarse en la economía de la colaboración y que su modelo de negocio es principalmente conectar a la oferta y a la demanda de forma ultra eficiente, ¿no? Pero que ellas mismas tienen pocos activos o pocos recursos propios. Y como ejemplo, pues bueno, Amazon no es dueño de los productos que vende, Uber no es dueño de los automóviles ni de los choferes, Airbnb no es dueño de los inmuebles ni de las personas que los atienden, Apple diseña sus productos en California, pero hace toda la fabricación en Asia. Entonces, ¿en dónde quedan los empleados y los derechos laborales en un mundo que cambia tan rápido y donde el tener los recursos propios dentro de la empresa ya no se vuelve tan importante? Llámese activos o llámense empleados, ¿no? Y bueno, este es el último slide para cerrar. Yo creo que también hay que tener en mente todo este tema de la inteligencia artificial, que va a ser un factor que va a cambiar la forma en que vamos a trabajar en los próximos años. Yo les diría, es muy probable que en 10 o 15 años, en lugar de estar platicando sobre el outsourcing, pues vamos a estar platicando cómo las empresas ya están subcontratando trabajo, pero ya no a otro país o a otra empresa, sino que van a estar automatizando procesos a través de robots y algoritmos, robots y algoritmos que no requieren mucha seguridad social, no requieren de muchos beneficios, no se enferman de COVID. Entonces, eso va a causar una gran disrupción en los mercados laborales a nivel global. La gran pregunta, como les decía, no solo para el gobierno de México, sino a nivel global es qué tanto debemos o podemos tratar de regular el outsourcing en estos momentos en un mundo que es altamente interconectado, donde la especialización se valora mucho más que el trabajo en sí, donde la economía de la colaboración es cada vez más importante y donde cada año cientos de empresas desaparecen o son adquiridas, llámense empresas o patrones, ¿no? Desaparecen o son adquiridas o se fusionan, y donde mucho del trabajo que hacemos hoy los humanos va a ser transferido a procesos automatizados en los próximos 15 o 20 años, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la seguridad social en un ambiente como ese? Creo que no se pueden simplemente tratar de resolver a través de leyes o decretos, ¿no? Creo que la respuesta pues, tiene que venir más de fondo. Sin embargo, hoy de lo que vamos a hablar son de leyes y de decretos por esta iniciativa precisamente para tratar de regularizar el tema de outsourcing en México. Y bueno, pues después de esta introducción, pues me gustaría mucho ahora sí pasarle la palabra a mis colegas para ya meternos de fondo a lo que fue esa, pues es lo que es esa iniciativa de reforma y cómo puede impactar a las empresas en México. Sí, muchas gracias, Armando. Es una introducción muy clara que nos permite tener un mejor entendimiento de a qué se refiere el outsourcing. Ahorita nada más antes de continuar quisiera hacer un breve comentario, pedirles a todos que apaguen sus micrófonos y también sus cámaras para poder continuar con la grabación. Y dicho esto, pues pasamos a la siguiente parte, en la cual por parte del despacho Sánchez de Bani ya entraremos más en materia, quienes nos darán inicialmente un panorama general de los principales aspectos de la reforma. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Oscar, y también le agradecemos a Armando la posibilidad de hacer este evento de manera conjunta. Y como decía Armando, bueno, pues quisiéramos aportar algunas ideas sobre la manera en cómo estamos viendo que estos posibles cambios a la legislación mexicana van a impactar a las empresas y también cómo estamos viendo algunas de las alternativas o estrategias para podernos adaptar a dichos cambios. Me gustaría hacer un repaso muy rápido por la parte laboral y de seguridad social y dejaría que mi socio Guillermo hiciera lo mismo para la parte fiscal de la reforma, para a lo mejor ya platicar sobre aspectos más prácticos y que puedan a lo mejor servirles a ustedes para esta planeación. La reforma básicamente nos está incluyendo dos grandes limitaciones. La primera, y que es contundente, porque así lo establece el decreto, la iniciativa de reforma, es que se prohíbe la subcontratación de personal, entendiendo como el poner personal a disposición de un beneficiario. Entonces, creo que este debe de ser el punto de partida de cualquier análisis, porque si tenemos relaciones de servicios entre nuestras empresas y terceros, o entre nuestras empresas y otras empresas del grupo económico, tenemos que identificar si estamos en presencia de estos servicios de personal. Si estamos ante estos servicios de subcontratación de personal, tenemos también que asimilar que esto se terminó. Y bueno, con esto necesitamos también empezar a planear cuáles son los cambios necesarios para dar por terminada esas estructuras, esos contratos y esos servicios, sobre todo por los efectos que ahorita va a platicar Guillermo. La segunda limitación es, dice la ley que si no es subcontratación de personal, entonces lo que sí puede ser permitido es la contratación de servicios especializados, siempre y cuando, y hay aquí algunos requisitos, siempre y cuando se acredite el carácter especializado de ese servicio. Otro es que esos servicios no formen parte del objeto social o de la actividad económica de quien se beneficia del servicio. Y tercero es que esta empresa o prestador de servicios especializados va a tener que obtener una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo. Tenemos entendido que esta parte de la autorización va a cambiar por un registro, pero al menos la manera en cómo está en este momento la iniciativa habla de una autorización para que ese prestador precisamente esté facultado o autorizado para prestar esos servicios especializados. Y entonces esta segunda parte del análisis es importante porque si ya identificamos los posibles servicios de subcontratación de personal, ahora necesitamos identificar al resto de los prestadores de servicios. Otra vez, ya sean externos o que tengamos esa estructura de prestación de servicios dentro del grupo económico. Y entonces vamos a tener que empezar a hacer una comparación de las actividades que hace la parte que contrata el servicio, es decir, a lo que realmente se dedica, junto con lo que le permite su acta constitutiva o los estatutos de esta empresa, y después compararlo con los servicios que tiene contratados. Tanto en términos contractuales, es decir, la manera en cómo está descrito en el contrato que los una, pero también en la parte material de cómo se está relacionando o cómo se está desarrollando el servicio. Porque si estos servicios en realidad son la parte central del negocio de quien lo contrata, no lo vamos a poder hacer y tendríamos que entrar a una serie de acciones para poder adaptarnos. Estas dos limitaciones básicas son las que deben de llevar, digamos, todo la dirección del análisis y sobre todo también plantear en el tiempo un plan de ejecución
porque aunque la reforma se encuentra ahorita en discusión, pues hay fuertes rumores de que podría durante el mes de abril o probablemente aprovechando el Día del Trabajo, el 1 de mayo, publicarse estos cambios. Ahora, con respecto a también las sanciones, bueno, pues las sanciones son realmente importantes en materia laboral porque hay un incremento desproporcionado de las multas para ir hasta 50,000 veces la unidad de medida y actualización, que eso nos lleva a una multa máxima de aproximadamente 4 millones y fracción de pesos. Y además, pues tenemos un artículo en la Ley Federal del Trabajo muy peligroso que señala que las multas podrían llegar a imponerse por el número de trabajadores afectados. Entonces, aunque esto no ha sido la práctica o la tendencia que ha tenido la Secretaría del Trabajo durante las inspecciones que realiza las empresas, pues ahí está el artículo. Entonces lo convierte en un artículo, como decía yo, peligroso. El otro efecto importante es que por disposición de la ley va a existir una responsabilidad solidaria entre quien presta el servicio especializado y quien se beneficia de él. Entonces, con mayor razón, si antes lo debíamos de hacer por el régimen de subcontratación actual, hoy tenemos que continuar con esa revisión de a quién estamos contratando, porque cualquier incumplimiento de ese prestador de servicios especializados, yo podría llevar la responsabilidad en caso de una reclamación y que no pudiera él cumplir con esas obligaciones. Y en materia de seguridad social, bueno, pues lo único que hace es alinear esta parte de la eliminación de la subcontratación de personal, confirma la responsabilidad solidaria entre quien va a recibir el servicio especializado y quien lo va a prestar, y además también confirma lo que en forma similar existe actualmente, que es el reporte de información en este caso en la relación de prestación de servicios especializados para comprobar el cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales. También hay multas en materia de seguridad social, no son tan importantes como las multas en materia laboral, pero también vamos a tener esas multas en caso de incumplimiento a cualquiera de estas dos limitaciones que establece el decreto que ahorita se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Guillermo, no sé si tú quisieras platicar el tema de los efectos fiscales. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Alfredo. Pues en concordancia con la iniciativa en materia de legislación laboral y seguridad social, se pretende reformar Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y me parece que aquí los efectos o llamarlos sanciones pues realmente son inmediatos, ¿no? Realmente no, esta propuesta de modificación a la legislación fiscal no va a requerir mucha actuación, mucha actividad por parte de las autoridades fiscales. ¿Y a qué me refiero? Lo que dice la iniciativa es que cualquier pago que se haga por un servicio de subcontratación, entendiéndolo en términos llanos, el outsourcing que tenemos con empresas fuera del grupo o el pago por servicios de personal en un concepto de insourcing dentro de un grupo, simple y sencillamente no van a ser un gasto deducible y el IVA correspondiente no va a ser un impuesto acreditable. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente el 30% del costo que normalmente tomábamos como gasto deducible se va a perder y el IVA que nos cobren va a ser un IVA no acreditable, que es un 16% sobre el costo total del servicio. Es un efecto sumamente importante, sumamente grave, y a lo que me refiero con que no requiere demasiada actividad por parte del SAT, me refiero pues simplemente esa información está contenida en los FDIs de servicios, en los FDIs de nómina que expide la empresa subcontratada, y en términos de contabilidad electrónica y el envío de información al SAT mes con mes, pues es algo que de manera prácticamente automática las autoridades fiscales se van a dar cuenta que existe este pago de servicios y este tipo de operaciones y vamos a tener yo creo que de inmediato cartas de invitación o algún inicio de facultades ya formales que nos van a exigir el terminar con este tipo de operaciones. No obstante, la subcontratación prácticamente queda prohibida por disposición expresa de ley,
Lo que nos dice también el Código Fiscal es que vamos a ser responsables solidarios con respecto de los patrones en esquemas de subcontratación. ¿Y eso qué quiere decir? Si estas empresas no enteran el IVA que cobran a sus clientes o no enteran las retenciones de ISR que efectúan a sus trabajadores, o inclusive no enteran ISR porque los pagos que le hacen a su propia agente, a su propia plantilla, los califican bajo otro concepto, la empresa que recibe los servicios va a ser responsable solidaria de esos impuestos, lo cual evidentemente pues, incluye una carga, una responsabilidad legal y una carga administrativa mucho mayor que antes no se tenía. Por lo que respecta a servicios especializados, la ley fiscal va a incluir una definición prácticamente similar a la ley laboral, y lo que nos dice es que siempre y cuando se trate de servicios especializados, que esos servicios no sean parte del objeto social de la empresa que lo recibe y no se refieran a la actividad económica de la empresa que lo recibe, vamos a poder hacer deducible el gasto y acreditable el IVA. Para lo cual, igualmente nos van a pedir que la empresa prestadora tenga esa autorización o validación por parte de las autoridades laborales y además nos entregue una serie de información mes con mes relacionada con el cumplimiento con sus obligaciones fiscales, es decir, retenciones y enteros de ISR de pagos de nómina, el pago del IVA que nos cobra a nosotros o a sus otros clientes, y su situación fiscal que esté perfectamente al día con el cumplimiento de obligaciones formales con el SAT. Entonces, aquí lo que vemos es pues un movimiento mucho más serio de lo que habíamos visto años pasados. Hay una alineación de la legislación fiscal con la legislación laboral. Creo que por muchos años habíamos tenido una desconexión entre las dos legislaciones. El SAT, a través de la ley fiscal, mencionaba cuáles eran sus requisitos, cuáles eran sus conceptos. Inclusive todo el 2020 y todo lo que llevamos 2021 se ha tenido que efectuar una retención del IVA por servicios en donde se nos pone a disposición personal, que es un concepto difícil de descifrar y de interpretar. Todo el año pasado tuvimos una serie de discusiones tanto con el SAT, con Prodecon, asesores, clientes, proveedores, en el sentido de determinar cuándo aplica esa obligación de retener el 6%. Y finalmente, bueno, pues esta propuesta lo que hace es elimina esa obligación de retener el 6% y sienta las bases quizá por un lado también más claras y transparentes en el sentido de hablar de servicios de subcontratación y servicios especializados. Ya no vamos a tener la obligación de retener 6%, pero sin embargo vamos a tener la obligación de identificar qué naturaleza tienen los servicios y determinar si son subcontratación, simplemente terminar esa relación, ese contrato, y si son especializados, pues hacernos llegar de la información que nos piden. En materia penal, me parece que hay cambios también importantes. Por un lado, bueno, se criminaliza la subcontratación, como bien hemos escuchado mucho en los medios. La subcontratación está prohibida, no se puede lograr, y hay algunas situaciones que nos pueden llevar a considerarlo como un delito fiscal. El tema, me parece importante, es determinar los efectos, los alcances de los contratos de especializados. Hemos venido escuchando estos meses en el análisis que hemos hecho con muchas empresas, pues ideas, ¿no? Que ya muchas veces son creativas para buscar que servicios califiquen bajo un concepto especializado que inclusive pues hoy no se tiene una definición clara, ¿no? El tema aquí que vemos es que la legislación fiscal habla de un supuesto de defraudación fiscal cuando se documenten y se lleven a cabo servicios especializados simulados. Entonces, creo que aquí lo importante es ser muy cautelosos y muy puntuales en qué servicios y cómo se van a documentar y cómo se van a llevar a cabo para no caer en esa dinámica que trae el SAT últimamente, ¿no? En cuestionar las operaciones y llegar a una conclusión anticipada de que son simulados, es decir, en mi opinión sería tratar de vestir como un servicio especializado o algo que a lo mejor es subcontratación o algo que a lo mejor va en función del objeto social o de la actividad económica de quien recibe el servicio. Si ese es el caso, pues el SAT tendrá las herramientas y yo creo que las está utilizando para imputarnos alguna responsabilidad penal.
En términos generales, me parece que esas son las cuestiones fiscales más relevantes y quizá por ahí Óscar, Armando tienen una serie de preguntas para intercambiar ideas. Sí, claro que sí. Alfredo, Guillermo, realmente su exposición es muy clara y pues no se limita a un panorama, sino que sí nos permite ver una serie de consecuencias pues muy importantes que es importante tener en cuenta en todo este tiempo, ¿verdad? Armando, no sé si quieras comentar algo antes de pasar a la pregunta. No, adelante, Oscar. Adelante, perfecto. Bien, pues con esto pasamos a la siguiente pregunta, que es si nos pueden dar algún comentario con respecto a esta iniciativa de reforma y el TEMEC, por favor. Claro. Sí, Alfredo, adelante. Gracias, con mucho gusto. Bueno, pues este ha sido un tema recurrente porque, como a lo mejor podrán entender todos los que nos acompañan hoy, el sector privado ha tratado de construir una defensa muy sólida ante una reforma que, como explicaba Armando, pues es totalmente contraria hacia donde van los rumbos de los negocios, los estándares internacionales, la competitividad y la productividad de las empresas. Entonces, bueno, pues ha habido una serie de planteamientos de en dónde podemos encontrar algunas vías de defensa. Hay quienes han planteado el tema del amparo. Nosotros honestamente no creemos que este sea un tema en donde el amparo vaya a ser ni útil ni práctico. Nosotros creemos que lógicamente hay que prepararnos mejor para el cumplimiento. Este gobierno además nos ha mostrado que tiene fuerza no solamente en el poder legislativo, sino también en el poder judicial. Por eso las posibilidades de éxito ahí son difíciles. Y otro frente, por ejemplo, es el tema del TEMEC, en donde tenemos el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y en donde existen una serie de obligaciones entre los tres países, y entre ellas, por ejemplo, existen protecciones a la inversión extranjera para que el país que esté recibiendo esa inversión no cambie las condiciones o las circunstancias con las cuales se realizó esa inversión. Pero la verdad es que nos parece que es un argumento que va a ser difícil de poder llevar o de poder ejercitar si quisiéramos pensar que estos cambios al tema de subcontratación son eso, un cambio a los aspectos de inversión, a las condiciones de inversión, muy diferente, por ejemplo, a lo que está ahorita sucediendo con la ley de la industria eléctrica, que no me voy a meter ahí, pero aquí el trasfondo del tema de la subcontratación es que sí verdaderamente ha habido un abuso de la figura y sí verdaderamente hay innumerables ejemplos en donde se ha dado la vuelta a la ley para no cumplir con obligaciones laborales, obligaciones de seguridad social, obligaciones fiscales. Y lo que está pretendiendo la reforma sí son cambios que van a afectar a los negocios, pero en realidad no son cambios que, digamos, afecten los derechos de trabajadores, por ejemplo, no afectan los derechos de sindicatos, al contrario, aunque pudieran afectar las operaciones actuales de las empresas, vemos difícilmente ahí un argumento como para decir que ese es un cambio a las condiciones de inversión. Entonces, bueno, pues a nosotros nos parece, al menos esa es la visión que tenemos como firma de abogados, es que sí debemos de prepararnos para estos cambios, sí debemos de encontrar la forma de cumplir de la mejor manera, porque además estamos viendo que hay una total intención de llevar esto a cabo y de que al menos la visión de esta administración es ser muy firmes con los aspectos que aquí se están tratando no quiero decir corregir, pero de cambiar. Y aunque sabemos que van a haber pequeños ajustes en la iniciativa, estamos convencidos que estos aspectos a los que yo me refería previamente de las limitaciones que va a traer la posible reforma
definitivamente van a mantenerse y definitivamente tenemos que adaptarnos a esos cambios, ¿no? Sí, yo quisiera comentar algo también, Oscar, y Sí, gracias, Armando. Alfredo. A mí sí me gustaría enfatizar que no sería bueno, digamos, satanizar o criminalizar a todo el outsourcing, pero sí aplaudo que se actúe con firmeza contra el outsourcing que está diseñado desde el origen para evadir obligaciones fiscales. Y ojalá que en la ley, al final, como quede, sí se haga esa diferencia, ¿no? Yo sí creo que del 100% de outsourcing que hay en México, pues la inmensa mayoría es outsourcing que se hace por razones como las que presentamos al principio, razones de especialización en tu negocio, de enfocarte en tu negocio clave y de subcontratar procesos o funciones que pues, tú no, es más fácil administrar un contrato que administrar una plantilla de gente. Eso es un hecho y nosotros lo vivimos en el día a día asesorando a empresas. Sin embargo, como dice Alfredo, yo creo que en algún momento sí parte del mercado pues vio una oportunidad de disfrazar de outsourcing a lo que era realmente evasión fiscal y ojalá que eso desaparezca y se combata, porque también yo creo que el problema que hay en México de equidad, distribución de la riqueza, etcétera, empieza principalmente por el tema de los bajos salarios. O sea, junto con la reforma de outsourcing, hay que pensar qué tenemos que hacer para que en México la gente gane más. Y eso muchas veces tampoco va a ser por decreto o por ley, ¿no? Eso viene de lo que lamentablemente ya nadie nos acordamos, pero mucho del tema de las reformas estructurales, particularmente de la de educación, ¿no? Trataban de atacar esa problemática. Mucho de los bajos salarios y de la desigualdad en México empieza porque la educación está mal distribuida también, ¿no? Hay gente que se puede ir a Harvard o se puede ir a universidades internacionales y pues eso les va muy bien, y hay gente en regiones de este país donde pues ni la primaria podemos completar, ¿no? Entonces, nada más puntualizar ese tema, yo creo que eliminar el outsourcing que está diseñado para la evasión fiscal es perfectamente loable, aplaudible y ojalá que se logre con esta reforma. No hay que dañar al outsourcing genuino y que también tiene una función de negocios que ser. Y no nos olvidemos que el problema de fondo es cómo hacer estructuralmente para que la gente pueda ganar más dinero en México por su trabajo. Gracias, Armando. Y con esto, bueno, lo que veo es que este intercambio de opinión está resultando de un interés mayor. Invito a todos los asistentes a que las dudas que nos quieran hacer, nos las puedan poner en el chat para canalizarlas. Vamos muy bien en tiempo. Y las que no haya oportunidad de sacar directamente en esta sesión, las haremos llegar directamente a las firmas para que todas sean debidamente canalizadas y contestadas, ¿verdad? Entonces, con esto pasamos a la siguiente pregunta, la cual es muy interesante. Hoy tenemos empresas operativas y tenemos empresas de servicios dentro del esquema actual. Entonces, ¿cómo cambiar un esquema que ha estado vigente por tanto tiempo? Si me permiten empezar, porque la verdad es que creo que tiene muchas aristas, muchos ángulos la pregunta, Oscar, pero es precisamente por eso que debemos de empezar más pronto que tarde en la planeación, en los cambios que tenemos que hacer en las organizaciones, porque estos son esquemas con los que hemos vivido durante muchos años. El tema del insourcing incluso tiene por allá sus orígenes precisamente con la primera versión del Tratado de Libre Comercio, el Telecán, en donde para hacer más atractivo al país, los inversionistas decían, pero ¿cómo es posible que vamos a tener que dar 10% de nuestras utilidades a nuestros trabajadores, además de todos los impuestos que me van a cobrar, y además de toda la carga laboral y social que tienen en México? Y entonces, desde aquel entonces empezaron a surgir estas estructuras creativas de tener una empresa que tiene a todos los empleados y que le presta servicios a otra u otras empresas del mismo grupo. Y con esto, la tercerización de personal precisamente para poder tener un mejor manejo o administración del reparto de utilidades. Entonces, bueno, eso
eso, digamos que esa es una de las cosas que sabemos que es el trago más amargo de todo esto, pero así hay que entenderlo. Eso ya no lo vamos a poder hacer. Hoy lo que nos requiere la iniciativa de reforma es que cada empresa tenga personal contratado directamente para realizar su objeto social. Y nosotros estamos considerando que por la intención de esta iniciativa y por la agresividad de las autoridades, no vamos a poder tener un argumento sólido si en una empresa, por ejemplo, que es una comercializadora y además es una importadora y a lo mejor también otorga créditos, etcétera, y que tenga un director general. Es decir, no vamos nosotros a poder convencer a la autoridad que si la intención es que cada empresa desarrolle su actividad directamente, la realice una sola persona y una empresa a lo mejor generando millones de pesos de ingresos. Entonces, hay que ser cuidadosos porque hay que cuidar muchos ángulos. Hay que cuidar el ángulo, desde luego, laboral, el ángulo fiscal, pero incluso el ángulo de negocios y de operación, porque, como decía yo antes, tenemos que hacer un análisis de los objetos sociales y de la actividad que realmente estamos desarrollando para poder ver qué personal necesito para hacer eso que hago yo como negocio y por el cual facturo y recibo ingresos, y qué otras actividades válidamente puedo decir que no es mi actividad principal y que por eso las puedo contratar con un tercero. Y todo tiene que tener una muy buena alineación porque pues vamos a estar sujetos a la auditoría, la inspección, la vigilancia de autoridades laborales, fiscales y de seguridad social, que ya hemos visto en ejemplos anteriores que hay cruce de información muy importante entre todas ellas. Sí, quizás déjame, no sé si Guillermo, tú quieres apuntar algo, y si no, pasar un Sí, comentario ahorita después de ti. Adelante. sí, por supuesto, muchas gracias. Mira, yo nada más quería hacer un par de precisiones, ¿no? Y tú lo comentabas, Armando, a ver, la subcontratación no debería ser ilegal, no debería estar prohibida. De hecho, por muchos años siempre hemos, como firma de abogados, confirmado que el hecho de que esté regulada y que esté avalada y sujeta a ciertos requisitos bajo la legislación fiscal convierte a la figura en algo válido, ¿no? Hay varios temas que ya apuntaron, ¿no? ¿Qué pasa? En México hay una repartición de utilidades a los trabajadores del 10%. Eso no existe en casi ningún país del mundo. Entonces, ¿qué se hizo en un principio? Como bien apunta Alfredo, bueno, diseñar estructuras. Pero yo creo que esa creatividad no es ilegal, esa creatividad va en función de lo que realmente la fuerza de trabajo, el empleado, genera y aporta a la generación de utilidades. Las empresas en México están obligadas a calcular sus utilidades, sus gastos y sus ingresos conforme a ciertas reglas llamadas precios de transferencia. Entonces, si tú lo que apuntas es que le vas a tener que repartir al trabajador el 10% de todos los ingresos y todas las ganancias de una empresa que tiene a lo mejor intangibles, a lo mejor procesos, a lo mejor patentes, es más, a lo mejor tuvo ingresos por la venta de activos, el trabajador realmente o directamente no tiene nada que ver con esa generación de ingresos y esa generación de utilidades. Es más, si la compañía invierte fuertemente para empezar un negocio y por varios años tiene pérdidas fiscales que puede amortizar y en un determinado año ya tiene una base fiscal positiva, tiene que repartir PTU sobre esa base fiscal positiva, sin importar que no ha agotado sus pérdidas fiscales. Todo esto ya se ha debatido mucho en tribunales. Por muchos años la PTU no fue ni siquiera un gasto deducible. Ya por ahí la ley contempla una reducción, ¿no?, del resultado fiscal que ni siquiera da los efectos completos. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que hicimos con las empresas de servicio es decir, señores, ¿cuánto genera en la utilidad la fuerza laboral? Y con base en estudios económicos se le asigna un porcentaje a un costo y gastos, no un cost plus. Es decir, la empresa de servicios tiene que ganar un 5, un 10, un 15% sobre sus costos. Eso es la utilidad que generan. ¿Por qué voy a repartir más? ¿Por qué si yo tengo un proceso de fabricación de último nivel y que me hace mucho más rentable y más eficiente, tengo que repartir eso? Bueno, creo que son los comentarios, ¿no? Porque se ha satanizado mucho el uso de outsourcing
y siempre hablamos, ¿no? Del no pagar PTU, ¿no? Realmente lo que pagamos es la PTU correcta. Sí hay outsourcing malos, hay estructuras muy agresivas y las hemos visto frecuentemente. Ojalá contra ellas se vayan, inclusive con todo y esta reforma. Pero creo que el tema es precisar que no es ilegal y no es un abuso, siempre y cuando se paguen buenos salarios, siempre y cuando se retengan los impuestos, se reporte al IMSS, etcétera. No creo que eso es lo que quería comentar, Armando. Gracias, Guillermo. Y yo quisiera agregar, porque hay varias preguntas de Gabriela, Fabián, Jaime Morfín, sobre qué tanto se podría cuantificar el impacto de esta posible reforma en las empresas en general. Y salvo su mejor opinión, yo creo que ese es el gran reto ahorita en los próximos meses. O sea, va a ser un ejercicio que tienes que hacer pues en tu grupo, ¿no? En tu grupo de empresas, en tu estructura. Pero pues imagínense ustedes que de pronto, digamos, esta estructura en la que yo tenía mi empresa que factura y acá tenía mis empleados en mi empresa de servicio y esa estructura ya es ilegal, ya no es válida, pues el impacto va a ser brutal, simplemente de reorganización corporativa, me imagino tener que liquidar a todos los empleados en los servicios, ver a cuáles vas a contratar en la operativa, o sea, hay grupos en los que este impacto puede ser, no quiero decirlo, pero podría ser hasta llevar a la liquidación de la sociedad o pegarle muy fuerte en su capital, ¿no? Alguien nos decía por acá, pues en el sector turístico es una realidad del negocio también que necesita subcontratar por la alta rotación que existe en el sector. Entonces, nada más quería comentar que sí, el cuantificarlo, creo que cada grupo, cada empresa va a tener que hacerlo, pero sí, parte de esta conferencia es poner en el radar que puede ser un efecto muy importante, ¿no? Un efecto muy significativo el hacer esa reorganización corporativa como resultado de este cambio en la ley. Y tal vez en complemento a lo que mencionas, Armando, y esto por compartirles una experiencia, en el corporativo en Estados Unidos de una empresa que está llevando su reorganización, pidieron que esta reorganización no tuviera un costo adicional. La respuesta fue casi inmediata. Es imposible. O sea, y esto otra vez es otro de estos tragos amargos que tenemos que tomar porque eso es lo que tiene, ese es el impacto de esta reforma. Vamos a tener más costos o menor competitividad, eso es un hecho. En los casos de insourcing tenemos, simplemente podremos tomar el 10%, por ejemplo, de nuestra utilidad del ejercicio fiscal anterior, solamente para empezar. Y si vamos a tener que cambiar personal subcontratado, que como esa actividad va a estar prohibida, lo vamos a tener que llevar a nuestra nómina, bueno, pues el porcentaje de costo adicional que voy a tener porque voy a tener que incluirlos dentro de mi paquete de compensación y todo mi esquema de nómina, ese es otro impacto. Entonces, no, sabemos que no son, digamos, como buenas noticias, pero creo que es la manera de también poderlo transmitir a la dirección general, a las direcciones de finanzas, que esto no vamos a salir sin un golpe o sin un rayón, pero los efectos de no realizarlo verdaderamente son mucho más graves, ¿no? Sí, y no somos economistas, pero fíjate, una pregunta interesante, si esto, ¿qué impacto podría tener en la inflación? Porque eventualmente las empresas pues tendrán de dos sopas, o absorbes ese costo adicional dentro de tu margen, o tratas de transmitirle ese margen al mercado, y pues las que lo logren para poder sobrevivir van a tener que incrementar precios, y pues ya veremos a ver eso, cómo se traduce en la inflación. Oye, Armando, hay un tema que no sé si el gobierno esté consciente, pero las empresas insourcing o outsourcing, probablemente casi todas deben ser pagadoras de IVA, porque cuando te cobran a ti la nómina, el gasto, el servicio, le agregan un IVA, que ese IVA no lo tienes cuando el trabajador está en tu nómina. Casi siempre todas las insourcing que hemos visto y analizado le pagan al gobierno quizá Grandes cantidades cerca de del 16% de su facturación, ¿no? Entonces, pues ese dinero ya no lo va a tener el gobierno, va a ser simplemente se cambia el patrón
el patrón vamos a asumir que va a continuar cumpliendo con sus obligaciones como lo hacía la empresa de servicios y van a enterar a las retenciones de ISR únicamente, sin IVA. Totalmente. Ahí ojalá que no nos estemos dando un balazo en el pie solitos en la hacienda pública. Pues muy Oscar, interesante. adelante. Sí, gracias, Armando. De veras que qué interesantes comentarios. Y siguiendo con el programa, tenemos una pregunta que nos hemos hecho, que es el debate que existe actualmente con respecto al PTU, que de alguna forma se ha mencionado, pero si quieren puntualizarlo nada más, y otros posibles efectos fiscales de la reforma. Sí, claro. Como decíamos, el tema es que en la visión de este gobierno, y queremos aquí ser claros que nosotros desde luego no la compartimos, pero en la visión de este gobierno no puede haber empresas sin trabajadores. Eso es la visión que tienen. Entonces, empresas que, por ejemplo, estaban o están dedicadas, por decir algo, a ser una empresa inmobiliaria. Yo tengo inmuebles y me dedico a rentarlos. eh, eh, y que normalmente la tendría yo sin empleados porque puedo tener otra empresa de servicios que me ayuda a la administración, a la comercialización de esos metros cuadrados para renta o incluso para venta, etcétera. Ahora me requiere que esa empresa inmobiliaria realice la actividad que tenga con el personal propio. Entonces, lo que genere como ingreso esa sociedad va a necesitar considerar el 10% para repartirse entre los trabajadores. Como ustedes saben, el reparto de utilidades tiene una fórmula en donde ese 10% se reparte la mitad conforme a los salarios devengados de enero a diciembre por los trabajadores y la otra mitad conforme al número de días trabajados también en el ejercicio fiscal. Ahora, hemos tratado de encontrar algunas fórmulas como para mitigar esos impactos, porque la mayoría de las empresas tienen esquemas de bonos o de incentivos por desempeño y hemos encontrado que bajo ciertas circunstancias podrían llegar a combinarse esos planes de incentivos con el efecto o el resultado del reparto de utilidades. Otra de los posibles esquemas que al menos en algunas empresas podría funcionar es los anticipos de pago de utilidades a través del año que pueden dar cash flow a los empleados y con eso hacer también una combinación con el nivel salarial. Hay empresas que por el impacto que esto ya están previendo, por ejemplo, no van a dar aumento de sueldo, porque el aumento de sueldo en realidad va a venir en la forma de un reparto de utilidades. Entonces, sí creemos que es importante analizar más o menos cuánto es el impacto, por ejemplo, con un promedio de los años anteriores y analizarlo también en materia de compensación, porque pues sí, hemos visto resultados absurdos en donde pueden haber empresas que ese 10% le represente a la gente 8, 10, hasta 12 meses de sueldo o más, ¿no? Y los niveles y una estructura de compensación pues se ve totalmente afectada por un resultado de ese tipo, ¿no? Perfecto. Totalmente. Otro punto que de alguna forma ya vinieron comentando, pero igual sí se amerita una puntualización por lo importante del tema, es si el outsourcing siempre equivale a una evasión fiscal. No, definitivamente no. A ver, hoy por hoy tenemos reglas, hemos tenido varios tipos de reglas en los últimos años en la legislación fiscal, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que está reconocido que el outsourcing es válido y es bueno y es correcto. El problema es que han existido muchas estructuras que precisamente buscan darle la vuelta a las reglas y bajo ciertas figuras, bajo ciertas estructuras jurídicas, pues le cambian, ¿no?, el nombre de sueldo a la compensación que reciben las personas. Hay veces que le llaman asimilados a salarios, hay veces que les llaman regalías por derechos de autor, en fin, ¿no? Hemos visto un sinnúmero de temas que por ahí yo creo que eso es lo que precisamente detonó
que el concepto del outsourcing, junto con el concepto de estas mal llamadas o llamadas empresas factureras, pues llegue al punto en el que todo esté mal visto por el gobierno, ¿no? Creo que la bandera que tuvo el gobierno en todos los anuncios que se hicieron desde noviembre para acá, pues es que el outsourcing es malo y es ilegal y es defraudador. No es cierto. Muchas de las empresas que prestan servicios de outsourcing y muchas de las insourcing de grupo cumplen con sus obligaciones fiscales. Eso es real y contundente. El problema que tuvimos, yo creo, es nunca se persiguió seria y formalmente, ¿no? Estructuras abusivas y evasoras y pues se salió de las manos. Sí, y quizás algo que me gustaría agregar es el timing de la reforma, porque quizás no es el mejor. O sea, definitivamente va a ser un shock para el sector empresarial mexicano, ¿no? Va a implicar costos y riesgos al momento de tratar de regularizarnos a las nuevas reglas del juego. Y esto en un momento en el que muchas empresas han tenido problemas de liquidez, de falta de demanda por el tema de la pandemia. Muchas están apenas medio recuperando, las que lograron sobrevivir, porque hubieron cierres de empresas enormes el año pasado. Las que se están sobreviviendo, va a venir este shock justo en el momento en que quizás era un punto de quiebre para poder ver hacia adelante y sobrevivir. Entonces, no sé si el contexto de un México en el que venimos de una tasa de caída del PIB de más de 8% con el shock de la pandemia, los temas de salud y demás, sea el momento idóneo para meterle otro shock al sistema con esta reforma que le pega a mucho de la estructura sobre la que descansan muchas empresas hoy. Sí, claro. Yo quisiera, Oscar, si me lo permiten, referirme aquí a alguno de los comentarios que nos están haciendo, porque hay dos aspectos aquí bien interesantes y que estamos ya nosotros viendo en algunos proyectos. Uno de ellos es, por ejemplo, en el grupo empresarial, ¿no? Pueden existir empresas que tienen diferentes fines, diferentes objetivos, incluso empresas que se dedican a diferentes líneas de negocios, pero que en realidad toda la fuerza laboral está, por ejemplo, en una sola entidad. Es algo realmente común que, como decía Guillermo, no es otra cosa sino el poder enfrentar una realidad de también poder hacer los negocios con mayor competitividad y flexibilidad. Conforme a la iniciativa, no estaría prohibido el que siga existiendo una empresa que nosotros le hemos llamado shared services, pero puede identificarse realmente como una prestadora de servicios especializados interna, o sea, dentro del grupo empresarial, pero necesariamente tendría que haber una redistribución de todo el personal en las diferentes empresas que forman el grupo. ¿Por qué? Por lo que decíamos, cada una tiene una actividad económica que tiene que realizar con personal propio. Y probablemente algunos aspectos no esenciales o no propios de esa actividad económica podrían quedar fuera y ser prestados por esta empresa, este corporativo, esta prestadora de servicios especializados, que pues son lo que conocemos normalmente como el back office, ¿no? Esto, en nuestra opinión, no estaría prohibido en la iniciativa y tenemos entendido que dentro de las negociaciones que se han llevado con el gobierno, podría llegar a existir alguna regla de estas que tiene que emitir la Secretaría del Trabajo para el registro posterior de los prestadores de servicios especializados para que esto se permita, ¿no? Gracias, gracias, Alfredo. Oye, tenemos 2 minutos, Oscar. No sé Armando, si es lo que iba. Si me permiten nada más un comentario, Oscar, rapidísimo. Creo que nos hemos enfocado mucho en la empresa en la que estamos que recibe servicios, ¿no? Y que tiene su insourcing, outsourcing. Pero creo que también es bien importante nada más dejar el mensaje. Empresas que prestan servicios a sus clientes. Nosotros vamos a ser el prestador, ya sea de outsourcing. Habrá que ver que por ahí una pregunta que qué van a hacer las manpowers y demás, pues creo que Alfredo les están pegando duro a su negocio core, ¿no?
Y las empresas que prestan servicios, que tenemos clientes, pues vamos a tener que ser especializados y tener autorizaciones por las autoridades laborales, ¿no? Y a la vez hacer ese ejercicio de qué objeto social y qué actividad económica tiene nuestro cliente para no ponerlos en un problema. Creo que eso es bien importante que todos se queden con ese mensaje en mente. Sí, gracias, Guillermo. Y bueno, precisamente viendo que el tiempo se nos ha agotado, pedirles a los participantes, a los tres participantes, Armando, Alfredo, Guillermo, si nos pueden hacer un comentario de cierre, alguno de los pocos puntos que no alcanzamos a tocar. Hubo una inquietud con respecto a pymes, otra con respecto al turismo, otro a cuanto a responsabilidades personales que se puedan tener. Y hay una muy importante que es el futuro del outsourcing en México y en el mundo. Entonces, si nos pueden hacer un comentario muy breve de cierre cada uno, por favor, para nuestros asistentes. Si quieren, a mí me gustaría nada más empezar muy, muy rápido, decirles que a nuestros amigos, gracias a todos quienes nos acompañaron. En una hora es difícil cubrir todo. La propuesta es que a lo mejor en un mes o algo así hagamos otro evento de seguimiento, pero cuando subamos el video en YouTube, se los vamos a mandar a todos los participantes y ahí me gustaría, si quieren, ponemos las preguntas que no contestamos y ahí los cuatro nos metemos a contestar en la parte de comentarios, ¿no? Pero sí, Alfredo, Guillermo, ustedes, por favor, los comentarios de cierre. Gracias. Pues mira, yo me refiero al tema del turismo porque también hemos tenido experiencia ahí. Sabemos que ha sido una costumbre y sabemos que ha sido una práctica generalizada tener gran parte del personal a través de agencias o las famosas pagadoras, pero se va a acabar. Se va a acabar, salvo que sean actividades que no estén directamente relacionadas con el hotel, con el centro vacacional, con el resort, porque a lo mejor habrán algunas que válidamente podamos decir que no es la actividad propia de prestar el servicio de hospedaje. Entonces, habría que nada más analizar esa situación y si efectivamente la temporalidad o las temporadas, ¿no? Que requieren contratar y terminar personal, creo que podemos tomar ventaja de las modalidades de contratación que existen en la Ley Federal del Trabajo. Los contratos por tiempo determinados pueden funcionar y pueden ser perfectamente aplicables. Contratos por hora determinado. Hay contratos por temporada y creo que esto tiene que entrar en el modelo de solución de cara a los ajustes a la reforma. Gracias, Alfredo. Pues digo, creo que palabras muy breves, pero el SAT está muy activo y ha sido muy agresivo en los últimos meses, ¿no? Todas estas reformas, bueno, el tema de subcontratación y muchas otras reformas que hemos visto 2020, 2021 van enfocadas a darle mayores herramientas al SAT para verificar cumplimiento formal, fiscal, legal en general, ¿no? Los efectos, las consecuencias de incumplir con disposiciones que antes a lo mejor parecían muy tenues, ¿no? O no muy relevantes, hoy son muy graves. El no cumplir con la legislación fiscal en forma nos puede llevar a un crédito fiscal, pero antes de eso hemos estado viendo muy activo al SAT en suspendiendo y cancelando el certificado de sello digital. ¿Esto qué quiere decir? El switch que tenemos para emitir facturas fiscales o para pagar nómina. Cualquier falta de cumplimiento en tiempo está provocando que el SAT nos apague el switch y no podamos operar. Eso es terrible, eso es importantísimo. Ya no es necesario llegar al finalizar una auditoría fiscal y que nos determinen un crédito fiscal y tomar la decisión si lo pagamos o lo impugnamos. El SAT ya se dio cuenta que con esa herramienta pues simplemente las empresas no pueden operar, lo cual me parece increíble y totalmente injusto, ¿no? Pero creo que el mensaje es, tratemos en la medida de lo posible de tener un cumplimiento muy atinado, muy conservador y dediquémonos a hacer negocios. Gracias, Guillermo. Armando.
No, pues básicamente agradecer a todos su participación el día de hoy. Yo creo que es un tema que va a dar para muchos paneles como estos y yo creo que es un tema que no solo va a impactar a las empresas, pero también en mi mente pues refleja una batalla ideológica entre el capital y el trabajo y nos vamos a la época de Marx, pero creo que también va por ahí, o sea, una visión en la que quizás el espíritu de esto es pensar que parte de los rendimientos del capital tienen que irse al trabajo, ¿no? Y bueno, es un debate filosófico ahí interesante. Muchísimas gracias, Oscar, gracias a Guillermo, gracias a Alfredo y a toda la gente que nos hizo el favor de acompañarnos, nos da muchísimo gusto. Muchas gracias a todos, un gusto. Pues igualmente de mi parte un gusto haber sido parte de esta presentación por parte de NEA, FENG, Club 51 y Mundo Ejecutivo. Muchas gracias y muy buen día. Buen día, hasta luego.